Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 6. Entonces, algunas preguntas van a ser de responder, otras son de levantar la manito. Levante la mano quien lucha contra el pecado. ¿Quiénes tienen luchas con el pecado? Bueno, estamos en buena compañía. Todos aquí batallamos. Todos reconocemos que el deseo de nuestro corazón es dejar de pecar, ¿verdad? Entonces, tenemos una lucha entre la nueva naturaleza, un conflicto entre la nueva naturaleza, la regeneración que ha hecho Dios en nosotros y la carne. Y Pedro en este pasaje nos está dando maneras de poder enfrentar el pecado. Necesitamos comprender que Pedro nos dice que podemos y debemos evitar el pecado, y en estos 6 versículos nos está hablando de las razones por las cuales debemos evitar pecar. Entonces, les voy a pedir solo un momento porque se me cerró el documento, no sé qué está pasando. Estoy teniendo problemas para abrir mis notas. Bueno, entonces, la pregunta que nos hacemos esta noche es, ¿cómo podemos enfrentar esa batalla? ¿Cómo enfrentar el conflicto y poder vencer? Entonces, estuvimos hablando hace 8 días de la necesidad de tener una perspectiva del futuro. Y aquí debemos oír el llamado y obedecer el llamado del Señor Jesús a velar y a orar para evitar entrar en tentación. Ese es el primer llamado que nos hace el Señor Jesucristo. También debemos hacer caso de las palabras del apóstol Pablo, de caminar de forma vigilante, estando atentos, sabiendo que frente a nosotros en cualquier momento se encuentra la tentación. Debemos vivir en espera, vivir vigilantes, alertas, pero no solo debe haber una perspectiva del futuro frente a nosotros, sino que debe haber una perspectiva del presente. No solo esperar lo que pueda llegar, sino estar enfrentando lo que está aquí. Debemos odiar lo que es malo y aferrarnos a lo que es bueno. Como dijo el apóstol Pablo, debemos vestirnos del Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. Entonces, es necesario tener una perspectiva del futuro, estar atento acerca del presente, y eso nos va a ayudar a enfrentar el pecado, pero también es necesario una perspectiva del pasado. Debe haber una perspectiva del pasado, y de eso es de lo que Pedro nos está hablando en este pasaje. Entonces vamos a leer el pasaje. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación
y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán en cuentas al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Entonces, recordemos que Pedro escribe a creyentes que experimentan sufrimiento, rechazo y persecución. Él ya ha hablado de la realidad, de la dificultad que enfrenta una persona piadosa en medio de un mundo impío. Y él ha enfatizado en el capítulo 3 de manera muy fuerte que el punto que él nos quiere dejar es que en el mayor momento de sufrimiento puede haber el triunfo más grande. Y es claro que cuando estudiamos Primera de Pedro, el contexto es el del sufrimiento. Entonces, hay un sentido en el que la culminación de ver el sufrimiento llega a ese tercer capítulo, ahí en los versículos 18 al 22. Y debemos entender que Pedro nos está diciendo que el momento de mayor sufrimiento puede llevarnos a nuestro mayor triunfo. Y el ejemplo de eso es el Señor Jesucristo. Recordamos que parte del estudio aquí en Primera de Pedro es que en la hora en que Jesús enfrentó la mayor dificultad, su mayor dolor, su persecución más cruel, en la hora de su muerte, el Señor obtuvo la victoria más grande que el mundo jamás ha conocido. Y el punto que Pedro quiere darnos es este: sin importar la severa persecución que esté enfrentando, importar el momento de mayor sufrimiento, usted puede vencer, puede triunfar. Y vimos que Cristo en su hora de mayor dolor, en su muerte, él fue exaltado hasta lo sumo por el mismo Dios. Dice el versículo 22 del capítulo 3, que él, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él han sido sujetados ángeles, autoridades y potestades. Entonces, al igual que Cristo, el creyente puede encontrar su mayor triunfo en medio del sufrimiento. Y de esa manera llegamos al versículo 1 que dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cuando Pedro dice que Cristo sufrió en la carne, nos dice que debemos hacer lo mismo. Nos dice que podemos obtener victoria de manera semejante a la victoria que obtuvo Cristo. Y recordamos que hace 8 días vimos que cuando él dice que sufrió en la carne, él se refiere a la muerte. Él quiere decir que Cristo murió. Él tiene en mente la crucifixión, como lo vimos en el versículo 18. Cristo también murió, dice el versículo 18 del capítulo 3. En algunos manuscritos, ahí dice padeció. Y suponemos que el intercambio busca señalar, por un lado, la muerte y por el otro lado, el sufrimiento asociado a la muerte. Ambos van de la mano, eso es obvio, ¿no? Cuando en el versículo 1 del capítulo 4 dice que Cristo padeció, implica que murió. Esa frase es un sinónimo para hablar de su muerte. Y Pedro dice que nosotros debemos armarnos con la misma idea, el mismo propósito, el mismo principio, el mismo pensamiento. ¿Y cuál pensamiento es? Que debemos estar dispuestos a morir por causa de la justicia, porque entendemos que eso nos puede llevar al triunfo. Y Pedro dice, si está armado contra la persecución,
con una disposición a morir, si está dispuesto a hacer lo que Jesús dijo ahí en Mateo 10, 38 y 39 y en Mateo 16, si está dispuesto a tomar su cruz y seguirlo, lo cual quiere decir que está dispuesto a morir. Si lo hace, entonces usted está pensando de la misma manera, tiene la misma idea que Cristo tuvo cuando murió. Porque Él murió y por el gozo que estuvo puesto delante de Él, Él sabía que lograría. Él entendió el triunfo presente en su muerte. Y Pedro nos dice que debemos entenderlo también. ¿Y cuál es ese triunfo? Mire el versículo 1 al final. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Hace 8 días dijimos que de lo que él hablaba aquí es algo muy sencillo. Lo que dice es que si matan a un creyente, la realidad es que va a dejar de pecar. Y de nuevo, la frase padeció en la carne, al final del versículo 1, significa lo mismo que al principio del versículo 1. Se refiere a la muerte de Cristo. Y lo que dice Pedro aquí es que si muere, el creyente deja de pecar. ¿Cuál es el punto? Que aún en lo peor de sus persecuciones, lo peor que le pueden hacer es matarlo. Y si lo matan, se acabó la batalla, ya no hay más pecado que enfrentar. Y eso se convierte en algo alentador. Así debería ser, esa es la idea. Y Pedro dice que si está armado con esta idea, no evitará el sufrimiento, no evitará la muerte, tendrá valentía, denuedo, confianza y fortaleza en medio de cualquier prueba, dificultad o amenaza. Y después, esa actitud producirá la actitud registrada en el versículo 2. Mire el versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. Esa es la clave. Si está dispuesto a morir sabiendo que dejará de pecar, le quitará el arma más grande que sus enemigos tienen en contra suya. ¿Cuál es esa arma? La amenaza de la muerte. Y si esa no es una amenaza para usted, no es un arma para ellos. Si entendemos que la meta en nuestra vida es dejar de pecar como creyentes y que solo la muerte hará realidad esa meta, si entendemos que dejar de pecar es la meta de nuestras vidas, dice Pedro, entonces vivirá el resto de su vida en este cuerpo, en la carne, no para las concupiscencias de los hombres. Pedro nos dice que una vez que nos armamos con la realidad de esta meta, de estar libres del pecado, eso quitará la amenaza de la muerte y va a controlar la manera en la que usted vive en este mundo. Debemos vivir evitando el pecado, ya no impulsados por el deseo carnal. Usted nunca hará concesiones porque sabe que solo la muerte lo librará del pecado y no puede jugar con el pecado. Y entonces, ¿qué amenaza podría hacer que usted haga concesiones? Esto entonces se vuelve en un estímulo muy importante para evadir, para evitar el pecado. Entonces, Pedro comienza a explorar este concepto y le recuerdo que ya vimos 2 puntos del bosquejo y esto es solo repaso. Pedro aquí nos da varios puntos. Entonces, el primero que vimos hace 8 días es recuerde. Estamos considerando la idea de que Pedro nos está dando formas para evitar el pecado, para rechazar el pecado. Entonces, la primera que nos dice Pedro en este pasaje es, recuerde lo que el pecado le hizo al Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que le hizo el pecado al Señor Jesucristo, según el versículo 1? Lo llevó a la cruz. Lo mató, lo llevó a la cruz. Lo mató. Entonces, si usted va a enfrentar el pecado y va a triunfar sobre él, si va a odiar el pecado,
parte de la manera para odiar el pecado es entender lo que el pecado hace. Y no hay una ilustración mayor de lo que el pecado puede hacer que lo que hizo en nuestro Señor, en nuestro Salvador. Cristo sufrió, Cristo murió por nosotros. En segundo lugar, señalamos hace 8 días que es necesario recordar no solo lo que el pecado le hizo a Cristo, sino en segundo lugar, recordar lo que el pecado le hace a los cristianos, le hace a los creyentes. La segunda parte del versículo 1 dice que también los mata. No solo los mata al ser martirizados, aquellos que han sido mártires por la causa de Cristo, sino que también causa, y escuche con atención, que el creyente batalle durante toda su vida hasta que muere. Entonces, la implicación al final del versículo 1 es que la única manera de dejar de pecar es morir. Entonces, Pedro nos dice, debemos odiar el pecado porque ha matado a nuestro Salvador. Debemos odiar el pecado porque mantiene a los creyentes apartados de ser lo que Dios quiere que ellos sean, perfectos, santos, semejantes a Cristo, libres de pecar. El pecado nos aparta de lo que debemos ser, nos hace hacer lo que no queremos y no hacer lo que queremos hacer. Eso crea un conflicto tremendo y nos hace ver una especie de esclavitud de la cual nunca podremos ser realmente liberados en su totalidad. Y es por eso que anhelamos, clamamos por la redención de nuestro cuerpo, como dice Pablo en Romanos 8. Y en tercer lugar, y empiece ya a tomar apuntes porque esto ya no es repaso, debemos recordar, al evitar pecar, no solo lo que el pecado le hizo a Cristo, no solo lo que le hace a los creyentes, sino también lo que le ha hecho a Dios. Y aquí tenemos esto por implicación, pero es algo que debemos mencionar. En el versículo 2 dice con respecto al creyente, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, y aquí viene la parte, sino conforme a la voluntad de Dios. Y debemos recordar lo que el pecado le hace a Dios. ¿Qué le hace a Dios? Viola su voluntad. Esa es la implicación. Pedro nos llama a darnos cuenta de que vamos a hacer la voluntad de Dios por el resto de nuestro tiempo en la carne, porque antes de ser salvos, obviamente hacíamos todo menos la voluntad de Dios. Pedro hace un contraste entre vivir para las concupiscencias de los hombres y vivir para la voluntad de Dios. Y son excluyentes, o usted hace lo uno o lo otro. Pedro simplemente está diciendo a manera de recordatorio que debemos mirar hacia atrás, al pasado, y entender que el pecado es una transgresión de la voluntad de Dios. Y cuando nosotros vivíamos en el pecado, cuando seguíamos las concupiscencias de los hombres, violábamos la voluntad de Dios. Les voy a dar algunos versículos en la Escritura que nos exhortan a la obediencia. Por ejemplo, Mateo 7:24, el Señor dice al final del Sermón del Monte, cualquiera que oye estas palabras y las hace, lo voy a comparar con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendieron las lluvias y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetus contra aquella casa y cayó, y grande fue su ruina. Podríamos resumir esto diciendo que el juicio vendrá al final y vendrá contra aquellos que no hicieron la voluntad de Dios. Ahí en el versículo 21 de Mateo 7 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta es una exhortación a la obediencia. En Mateo 28, cuando nos envía el Señor a ser discípulos, dice que debemos enseñarles a que hagan todo lo que Jesús nos ha mandado. Y esa es precisamente la médula de hacer discípulos. Consiste en traer a los hombres a la obediencia a los mandamientos que expresan la voluntad de Dios. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En Efesios 5:7, la Escritura dice que no debemos ser participantes con aquellos que son engañadores, en contra de los cuales viene la ira de Dios, aquellos que son llamados hijos de desobediencia. Ahí más adelantico en Efesios 6:6 dice que debemos ser esclavos de Cristo haciendo la voluntad de Dios desde lo profundo de nuestro corazón. En Colosenses 4:12, ya Pablo, escribiendo los saludos finales, dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y así sigue y sigue el llamado a lo largo del Nuevo Testamento a la obediencia. Recuerden que el pecado entró con la actitud de Lucifer, y lo que hizo Lucifer fue desobedecer, rehusarse a hacer la voluntad de Dios. El pecado es rebelión, dice la Escritura. El pecado es hostilidad contra Dios. Ahora, les he presentado estos pasajes para que notemos lo importante que es la obediencia. En cuarto lugar, otro aspecto, algo más que debemos recordar para evitar el pecado, debemos recordar lo que el pecado le ha hecho a la humanidad perdida. No solo lo que le ha hecho a Cristo, lo que le ha hecho a los creyentes al retrasarlos de lo que pueden llegar a ser. No solo lo que le ha hecho a Dios, sino lo que le ha hecho a la humanidad perdida. Y eso es lo que expresa Pablo en los versículos 3 al 5. Eso es lo que tenemos ahí en esos versículos. Él dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. En otras palabras, Pedro dice, ya han pasado suficiente tiempo, han tenido suficiente oportunidad para vivir en el pecado. Y la pregunta es, ¿por qué seguirse arrastrando en ello? Y aquí Pedro se refiere a lo que eran estos creyentes antes de su conversión, antes de conocer a Cristo. Y él les dice, su experiencia con el pecado antes de la conversión ya es suficiente. El sentido de esa palabra, baste, es que es más que suficientes. Ya han estado más que suficientes en ese tipo de vida. Ya han satisfecho el deseo de los gentiles al punto que ya no necesitan satisfacerlo más. Por cierto, el deseo aquí expresa la idea de propósito, algo que es deliberado. Y recordemos que antes de ser salvos, estando sin Dios y sin Cristo, el corazón buscaba, tenía el propósito de satisfacer sus malos deseos. Eso es lo que Pedro, ahí en capítulo 1, verso 18, llama la manera fútil de vivir que heredamos de nuestros padres. Entonces Pedro dice, ya ha pasado más que suficiente tiempo en eso, suficiente para haber vivido así, para haber vivido en ese estilo pagano. Déjelo ya. Recuerde lo que el pecado le ha hecho a la humanidad perdida al recordar lo que usted era. ¿Cómo era usted antes de ser cristiano, creyente? Y dedique el resto de su vida a hacer la voluntad de Dios. Ya fue suficiente.
Y observe de nuevo el versículo 3, que describe el estilo de vida anterior como haber seguido un curso, haber buscado una ruta, un curso de vida. Eso significa conducir la vida de alguien. Ustedes, dice Pedro, han conducido su vida a lo largo de este curso, moviéndose a lo largo del curso del pecado, por así decirlo. Ahora acerquémonos un poco más a cómo se veía nuestra vida sin Cristo, y Pedro la describe con 6 palabras. Dice que estuvieron en lascivias. La palabra se utiliza para describir a un espíritu que no conoce restricción, el espíritu que se atreve a pecar con cualquier pecado, vicio. De hecho, la palabra antigua es disipación. Esa palabra significa una búsqueda excesiva de la satisfacción sensual. Él está diciendo, así eran antes de que vinieran a Cristo. Así estaban cuando estaban perdidos. Vivían en una impiedad sin restricciones tal, en un pecado abierto contra Dios, que desplegaban todo esto sin temor alguno. Y eso es verdad de la cultura en la que vivimos. Nosotros podríamos describir la cultura actual como una cultura pornográfica. La segunda palabra que él usa es muy cercana a la primera. Él usa la palabra concupiscencias. ¿La mira ahí? Concupiscencia se refiere a pasión, estar dominado por un deseo maligno. Se refiere a ser impulsado por el instinto animal, ser impulsado por la pasión. Es la búsqueda de satisfacción sin consideración alguna, sin razonar, en placeres que la pasión busca. Y después él usa otra palabra, embriagueces. Esa palabra literalmente significa vino, vino que burbujea. Y se refiere a estar intoxicado de embriaguez habitual, y también puede referirse a efectos de la droga. Recuerde que este asunto de explorar con plantas para fumar y todo eso, esto no es nuevo. La cuarta palabra es orgía, se traduce orgías. Y se refiere a una orgía sin restricciones, una fiesta pagana sin restricciones. Se usó este término para referirse a un grupo de personas que estaban en estado de embriaguez, actuando sin restricción alguna, tambaleándose, cantando por las calles, causando problemas. Es una embriaguez pública. Y todo esto, quiero aclararles, en la época de Pablo, del Señor Jesús, de Pedro, estuvo asociado con la religión, con la adoración de falsos dioses, las sectas del tiempo antiguo, como la adoración a Dionisio o a Baco. Y después añade otra palabra muy parecida, disipación, fiestas de embriagueces, simplemente tomar, simplemente por tomar y emborracharse. Y después añade abominables idolatrías, es decir, adoración de ídolos, lo cual es una abominación contra Dios. Entonces, eso es lo que caracteriza a una persona no regenerada. Pues nosotros miramos personas no regeneradas que tal vez no sean esclavos del alcohol o no son tan malas como podrían ser, pero en términos generales, eso que dice Pedro ahí describe nuestra cultura, y así también la época de Pedro. Y Pedro les dice, ya, basta de eso, suficiente de esa vida vil, disipada, suficiente de estar viviendo para satisfacer sus deseos controlados por la pasión, suficiente de borrachera y fiestas sin restricción, fiestas de embriaguez, ya no más idolatría abominable, adorando a dioses falsos. ¿Y qué dice Pedro? De ahora en adelante no vivan de esa manera como vivieron. Recuerden lo que el pecado les hizo. Recuerden el dolor de su sensualidad y su concupiscencia, su embriaguez y sus orgías, el dolor de sus fiestas, el daño
que se hicieron a ustedes mismos y a las personas en su entorno. Y luego en el versículo 4, Pedro añade, y esto es muy interesante, ¿a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan? ¿Y cuán real es esto, no? Las personas que nos conocieron y nos ven ahora transformados por la palabra, están sorprendidos, están en estado de shock cuando ven que nuestra vida es diferente. Y lo que ellos consideran normal, nosotros lo aborrecemos. Ese verbo significa estar en un estado de shock, sorprendido. Pero también incluye la idea de estar ofendido. Están enojados, molestos. ¿Por qué se molestan contra nosotros? Porque ya no corremos en el mismo desenfreno de disolución. Como ve, cuando ellos ven la transformación que obra el poderoso evangelio en nuestras vidas y que usted ya no vive de la misma manera en que ellos viven, les causa sorpresa. ¿Y qué dice Pedro? Los ultrajan, los blasfeman, los difaman, hablan mal de ustedes, los calumnian, porque ya no corren en la misma disolución, en esa cisterna en la que ellos están envueltos. Esa fue una de las causas por las cuales se aborrecieron a los creyentes. Y entendemos que la humanidad caída es un grupo horrendo. Calumnian a los cristianos, los menosprecian. Y lo que Pedro hace aquí es una descripción horrible. Lo que Pedro nos dice es que recordemos lo que solíamos hacer cuando vivíamos de esa manera pervertida, perversa, idólatra, en borracheras. Y recuerden que han sido salvos de eso. Y por el cambio en sus vidas, ustedes se han vuelto el objeto de su hostilidad. Y nos pregunta, ¿y aún así quieren vivir en los pecados pasados? Y Pedro nos dice que es mejor vivir vidas justas y sufrir por eso, sabiendo que eso nos puede llevar al triunfo, antes que vivir en esa disolución. Y aquí Pedro añade una nota en el versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ese verbo, dar cuenta, significa pagar de regreso. Ellos serán retribuidos. De hecho, dice Pedro que la gente que vive así, que calumnia a los creyentes, están acumulando una deuda para con Dios a tal grado que van a pasar toda la eternidad pagándola. Se les demandará el pago. Este verbo es un término de contabilidad. Dios lo tiene en sus libros y van a pagar. Las escrituras describen ese pago. Por ejemplo, en Mateo 18:23 en adelante y en Apocalipsis 20 del 11 al 15, dice que vendrá un tiempo cuando ellos pagarán, van a dar cuentas al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos cuando estén ante el juicio del gran trono blanco. Él dice al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Los vivos se refiere a aquellos que están vivos en el tiempo de Pedro, los muertos, pues los que ya murieron, y todos van a ser juzgados, todos ellos, como dice en Romanos 3:19, ahí al final, para que toda boca se cierre y el mundo quede bajo el juicio de Dios. No escaparán al juicio, van a quedar mudos ante un Dios santo, ante el trono de juicio, sin defensa, sin abogado, sin ninguna excusa, y serán juzgados. De hecho, la severidad de su juicio es descrita por Pablo ahí en 2 de Tesalonicenses 1:6. ¿Qué dice Pablo? Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ese día vendrá. Quiero referirme a lo que dice Pedro en primera de Pedro 4:5. Darán cuenta al. ¿Quién? ¿A quién le darán cuenta? ¿Quién es el juez? Entonces podríamos decir por una parte que el juez es Dios. En primera de Pedro 1:17 dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Entonces ahí Pedro se refiere a Dios. Pero también leímos en Juan 5:22 al 27 que todo el juicio Dios lo ha encargado a su Hijo. Entonces creemos que Dios va a juzgar a todas estas personas a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, a quien Dios le ha entregado toda la capacidad para juzgar. ¿Qué le ha hecho el pecado a los no salvos? Ha hecho que vivan vidas disolutas. Los ha hundido en una cisterna vil, sucia de disolución. Los ha hecho enemigos del pueblo de Dios. Y así los ha hecho enemigos de Dios, los enemigos de Cristo y los objetos de un juicio eterno y condenador. Lo que creo que Pedro tiene en su corazón es recordarnos y decirles, miren, no lo olviden. Eso debe ayudarles a evitar pecar. Debe ayudarnos a estar dispuestos a sufrir por causa de la justicia con gozo. Entonces, el pecado requiere que recordemos lo que el pecado le ha hecho a Cristo, lo mató. Lo que el pecado le ha hecho a los creyentes, los mantiene alejados de lo que podrían llegar a ser. Y la única manera en que esos creyentes pueden evitar pecar es morir. Entonces, de esa manera estamos ligados a la muerte. Ver lo que el pecado le ha hecho a Dios lo ha ofendido mucho, porque el pecado es rebelión contra su voluntad. Y debemos observar y mirar lo que le ha hecho a los perdidos. Los ha convertido en sucios, viles, y los ha preparado para la condenación. Y finalmente, Pedro nos da maravillosamente algo que recordar para evitar pecar y estar dispuestos a sufrir por causa de la justicia. ¿Qué dice Pedro? Recuerde lo que Dios le prometió al vencer el pecado. Mire el versículo 6. Dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Este es un versículo simple pero profundo. Dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Eso significa que el mensaje salvador de Jesucristo fue predicado a los que ya murieron. Se refiere a los que están muertos. Él, Pedro, tiene en mente a algunos creyentes que oyeron el evangelio y han muerto. Quizá algunos creyentes a los que Pedro escribió esta carta murieron por su fe en Cristo. Y la idea primordial aquí es que el creyente bajo persecución, injusticia, castigo y aún la muerte, debe estar dispuesto a sufrir sabiendo que hay triunfo, porque aunque muera en la carne como hombre, vivirá en el espíritu de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo que Pedro está diciendo es que Dios le ha prometido que a través de la muerte vencerá el pecado. Pedro le recuerda a sus lectores que el evangelio le fue predicado a aquellos que ahora han muerto por esta causa, que aunque son juzgados en la carne como hombres, o sea, literalmente matados por su fe en Cristo, vivirán en espíritu de acuerdo con la promesa de Dios. Y eso nos lleva al punto en el que partimos. Todo lo que la muerte le puede ocasionar a un creyente es llevarlo a la vida eterna en la presencia de Dios. Y como puede ver, lo que aprendimos en este pasaje es paralelo a lo que aprendimos ahí al final de capítulo 3, versículos 18 en adelante. Cristo murió, pero no se quedó en la tumba. Él está vivo en el espíritu. Su cuerpo estuvo muerto, pero su espíritu estuvo vivo. Ese es el mismo punto aquí.
Nuestros enemigos pueden matar nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu vivirá y alcanzará la vida eterna. Entonces, evitar el pecado, enfrentando grandes amenazas, enfrentando la persecución o aún la muerte, es posible. Justo es lo que Dios nos manda. Y una manera para vencer el pecado es recordar lo que el pecado le hizo a Cristo, lo que le hace a los creyentes, lo que le hace a Dios, lo que le hace a los perdidos. Y después de todo esto, recordar lo que Dios ha prometido a los creyentes en el futuro. No importa lo que nos hagan, podemos ser victoriosos. Creo que Jesús dijo en gran parte lo mismo cuando dijo, no temáis, ahí en Mateo 10, a los que destruyen el cuerpo, más bien temed a aquel que destruye tanto el alma y el cuerpo en el infierno. Nosotros, al igual que todos los que han venido a Cristo, luchamos contra el pecado. Y hemos visto estas instrucciones de Pedro. Y podemos entender que hay victoria. No de una manera mística o esotérica. La manera para vencer el pecado simple y llanamente es enfocarse en el daño y la devastación del pecado. Si podemos llegar a ver el pecado por lo que es, vamos a odiarlo como Dios lo odia. Ver lo que el pecado le hizo a Cristo, lo que le ha hecho a Dios, ver cómo afecta a los creyentes, destruye sus vidas, sus matrimonios, sus familias, los retrasa de ser lo que Dios quiere que sean. Comprender cómo el pecado lleva a la raza humana en una cisterna de disipación, de disolución, y finalmente los conduce al juicio. Eso nos debe hacer odiar el pecado. Y la otra cara de la moneda, recordar lo que Dios nos ha prometido, que al final, no importa lo que nos hagan, viviremos en el Espíritu para Dios para siempre. No debe haber presión capaz en este mundo impío que nos haga caer preso de la manera en la que viven los incrédulos, ni siquiera el que nos amenacen con la muerte. Que Dios nos ayude a recordar, como dice la Escritura, que el reino de los cielos sufre violencia y que solo los valientes lo arrebatan. Entonces, vamos a detener la grabación, Juan David.